Hay que enviarles un abrazo grande. Llega la edición nacional del Comercio TV en la señal de Televicentro para Ecuador y el mundo entero. Un abrazo grande para todos. Sofía Ventimiglia. Roberto, amigos, que tengan un gran día. Siempre es muy grandioso para mí poder acompañarles el día de hoy. Mucha variedad de información también del ámbito nacional e internacional. Diario El Comercio ya llegó acá a nuestro escenario, lo estamos viendo. Estos son los principales títulos de la edición impresa del Diario El Comercio que circula en todo el país. La comunidad de Sinangoe espera el fallo definitivo. Galápagos y Pichincha lideran la vacunación estudiantil en el país. Europa se enfrenta a una nueva ola de contagios de COVID. Aquí nadie respeta los precios de sustentación. Caicedo y Mena asisten y hacen goles en la tricolor. Títulos importantes que tiene Diario El Comercio, pues en su edición impresa. Usted lo puede pedir en todo el país a su voceador de confianza o en su sitio predilecto de abastos. Es momento entonces de continuar con el desarrollo informativo porque en la Asamblea Nacional ya se debate sobre el uso progresivo de la fuerza para que los policías y militares puedan actuar en las cárceles del país. Existen dos proyectos de ley que deberán tramitarse. Veamos. El debate sobre una ley que regule y permita el uso progresivo de la fuerza por parte de los policías y militares ya se encuentra en la Asamblea Nacional. El Ecuador está en crisis. Las cárceles que se encuentran en estado de excepción necesitan implementar el uso progresivo de la fuerza. La ciudadanía pide urgente, a gritos, que salgamos del reglamento actual que tiene la policía a una ley de carácter orgánico. Y es que son dos proyectos de ley que están a cargo de la Comisión de Seguridad para su trámite. El que ya se ha abocado a conocimiento es el propuesto por el ex legislador César Solórzano. Que se tenga una ley que le dé la garantía tanto a la fuerza pública para actuar de manera correcta con el uso progresivo y adecuado y proporcional de la fuerza, como también poner límites para que no existan excesos en el uso de la misma. Para evitar que con este recurso existan violaciones a los derechos humanos, se establecen ciertos parámetros. Necesidad, legalidad, proporcionalidad y en dos casos específicos, cuando la vida de alguien está en peligro o la vida del mismo policía está en peligro. Con las reformas que se dieron en el año 2019, los policías y militares que sean señalados por un excesivo uso de la fuerza pueden defenderse en libertad. Sin embargo, el Código Integral Penal indica que la sanción puede ser de 13 años de prisión. Ese es el temor de muchos servidores policiales cuando van a hacer uso de su arma de dotación, cuando tienen que hacerlo, lo piensan dos veces. La ley presentada por el ex legislador Solórzano fue elaborada con la Defensoría del Pueblo y asegura que se garantizan los derechos humanos, capacitación a los agentes del orden y derechos para que los uniformados no sean obligados a cometer acciones ilícitas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en días pasados que remitirá a la Asamblea una ley que trate la misma materia. Algo que a decir de los legisladores sería innecesario, debido a que ya existen dos proyectos. Es más que presentar un nuevo proyecto de ley, se deben presentar aportes a los proyectos que ya estamos analizando. Informó Valeria Navarro. Y el debate sobre la crisis carcelaria que vive el país fue tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional en base al informe que entregó la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. 7 horas de análisis. Fue aprobado con 131 votos, determinando la situación como un tema de prioridad nacional al ser tratado sin evasión de responsabilidades. Miremos qué dijeron. El uso de la palabra. Quien presentó la moción fue el presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, mismo órgano legislativo que redactó el informe sobre la crisis carcelaria que actualmente vive el país. Luego de haber realizado un trabajo arduo y de haber cumplido con un mandato solicitado por este Pleno, se ha presentado un informe amplio respecto a la crisis carcelaria, a la seguridad ciudadana y a la seguridad en fronteras. Además, dentro del debate se expuso la necesidad de quienes tienen bajo su responsabilidad el sistema carcelario del país puedan exponer violencia en los centros de reclusión. En ese sentido, señora presidenta, propongo lo siguiente: la comparecencia mensual de todos los integrantes del organismo técnico del sistema de rehabilitación social para que de manera individual informe a este Pleno de la Asamblea Nacional las acciones ejecutadas para mitigar la violencia
en el interior de las cárceles. Se indicó además que las autoridades ya se encontraban advertidas de la crisis carcelaria, pues dentro de las investigaciones para ejecutar el informe se llevó adelante un estudio riguroso incluyendo los testimonios de propios guías y visitas a las cárceles. Dentro ya del proceso de fiscalización deferido, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral ha sesionado por más de 20 ocasiones para analizar la situación penitenciaria. Hemos elaborado más de 900 pedidos de información. Recibimos comparecencia de diferentes actores institucionales, académicos, organismos de derechos humanos, familiares, inclusive de los mismos guías penitenciarios para poder tener un informe acorde a la realidad y poder informar a la ciudadanía y a este pleno. En el contexto del informe se aseguró que no se puede superar la crisis sin que se destinen los recursos que se requiere para la rehabilitación social. Al respecto, se afirmó que en el 2015 se destinaron $164 millones, rebajando a $91 millones en el 2020. Informó Javier Rosero. Y expertos en materia penal indicaron que en el país existe un abuso de la prisión preventiva y que miles de personas que no han recibido una sentencia condenatoria están tras las rejas. En el país, según la Fiscalía, el 40% de personas privadas de la libertad no cuentan con un veredicto de que sean culpables. Ellos están tras las rejas por prisión preventiva. Quienes se encuentran en prisión preventiva son casi 15.000 personas, es decir, 1/3 de la población penitenciaria. Abogados penalistas consideran que en el país existe un uso indiscriminado de este recurso legal. Se abusa de la prisión preventiva porque la Fiscalía, creo que es la principal responsable, pide en el 100% de los casos, si no en el 100% de los casos, en la gran mayoría de los casos, pide prisión preventiva. Los expertos en materia penal enfatizan en que este recurso debe usarse en casos excepcionales, como por ejemplo en delitos contra la vida. Esto tiene que ser una medida, la última, la extrema, la que solamente la utilicemos en aquellos casos emergentes necesarios, porque si la Fiscalía pide, el juez debe ser el filtro, el que debe decir, a ver, en este caso no ordenamos prisión preventiva, mejor ordenemos otras medidas. Los especialistas señalan que la prisión preventiva es una de las principales causas por las cuales las cárceles están sobrepobladas. Pero a esto se suma otro problema, y es que no existiría una clasificación de los reos. Se supone que tiene que haber esta clasificación. Sabemos que ya no la hay. Sabemos que ya los presos están ahí arrojados en los centros penitenciarios y mezclados todos contra todos, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo. En la masacre no murieron los cabecillas de las pandillas, no murieron una persona que había violado o una persona que había matado, más bien murieron personas que estaban en prisión preventiva, personas que iban a salir en ese mismo momento. La Alianza contra las Prisiones, conformadas por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, solicitan a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura protocolos a sus funcionarios para evitar que se abuse de la prisión preventiva y que gente que no ha sido declarada culpable esté en la cárcel. Informó Valeria Navarro. Y tras la brutal masacre en la penitenciaría del Litoral, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que del 1 al 3 de diciembre va a realizar una visita de trabajo al Ecuador, esto para analizar la situación que enfrentan los internos del sistema penitenciario. El presidente Guillermo Lasso instó a los organismos internacionales a colaborar con el país y señaló que serán recibidos para buscar de manera conjunta la salida de la crisis carcelaria. Y la lucha del Estado ecuatoriano contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo es evaluado por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, que se encuentra recopilando información en nuestro país. Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, efectúan una radiografía en nuestro país. Con el propósito de conocer a fondo cómo están los procedimientos relacionados al proceso de prevención, al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto como parte de la cuarta ronda de evaluación mutua que le permitirá al Estado ecuatoriano seguir beneficiándose de asistencia técnica internacional. Las acciones que realicemos en conjunto con todas las instituciones que forman parte del régimen es fundamental. Y es importante crear nuevas estrategias y nuevos planes de acción con el fin de pasar correctamente este proceso de evaluación. Estarán de visita en nuestro país hasta el viernes, tomándole el pulso sobre su gestión a los servicios de rentas internas de CRI y Nacional de Aduanas SENAE,
a las superintendencias de bancos, compañías y economía popular y solidaria. Además, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. El Ecuador tiene entre sus primeras prioridades el combate a la corrupción y esto es parte de esos esfuerzos y nos complace mucho tener el apoyo y la asistencia técnica internacional para evaluar de manera objetiva, de manera transparente al país, no solo al sector público, también al sector privado del país en esta área. Este miércoles en Carondelet se reunieron con el presidente Guillermo Lasso, los ministros de Gobierno Alexandra Vela y de Economía Simón Cueva. También estuvo la fiscal general Diana Salazar y la presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado. Los resultados de la observación se los conocerá en diciembre del 2022. Informó Héctor Romero. Preste atención, la UNESCO creó una plataforma digital donde de forma gratuita se puede acceder a la información verificada sobre las vacunas contra el COVID-19. El objetivo de esto es evitar el desconocimiento, impida pues a usted inmunizarse y sobre todo vacunar a toda la población. Veamos. Solo la semana pasada en Europa se reportaron 2 millones de casos confirmados de COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cifra es la más alta desde que comenzó la pandemia. La mayoría de autoridades aseguran que el alto número de personas no vacunadas agrava la situación en el viejo continente, a tal punto que en varios países para poder trabajar será necesario inocularse. Bulgaria tiene la cifra más baja de vacunación de la Unión Europea. Solo el 23% de la población fue inmunizada con 2 dosis. El temor y los mitos promovidos por la desinformación del mundo globalizado son el mayor problema. En Ecuador la situación es distinta. La cifra de no vacunados llega al 7%. La mayoría de la comunidad está segura de inocularse para precautelar su vida, incluso aquellos que contrajeron la enfermedad. Yo sí quería vacunarme. Toda la vida ha habido vacunas. Mi hermana pequeña, que tiene 13 años, pero le cogió los síntomas de reacción, tiene que vacunarse. Sin embargo, hay quienes mencionaron que algún familiar tuvo que ser convencido de que la vacuna no está ligada a teorías conspiradoras. La verdad fue mi mamá, por el recelo, el miedo de que les puede hacer peor la vacuna, o en un tiempo salió de que les ponían el chip, entonces por eso era. Encuestas revelan que en nuestro país el mayor impedimento para vacunarse serían algunas creencias religiosas y el miedo de tener reacciones graves. Si dura más de 5 días los síntomas ya es preocupante, pero menos de 5 días eso es normal, ¿no? El sitio web portalcheck.org fue creado a principios del año por la UNESCO con la colaboración de organizaciones de Sudamérica, cuyo objetivo es proporcionar información verificada sobre las vacunas contra el COVID-19. Principalmente aprenda a identificar la desinformación y que nosotros como individuos seamos parte de la solución y podamos identificarla y dejar de divulgar esta desinformación. Su uso es gratuito. Hasta el momento se han registrado más de 70,000 visitas. En el sitio web podrá encontrar videos cortos, noticias, investigaciones, podcasts, entre otros. Informó Sofía Vintimilla. Recuerde que hay restricción vehicular en nuestra ciudad y las multas son realmente fuertes. Si usted infringe por primera vez, el 15% de un sueldo básico unificado, o sea, $60. La segunda vez el 25% y $100. Y si es rudito y va por la tercera, $200. Evite multas. Sea consecuente con la ciudad. De esta manera todos colaboramos. Y mucha atención porque 2 jóvenes fueron secuestradas en Manta. Una de las víctimas sería la hija de alias Fito, líder de los choneros. Es momento de una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. 2 jóvenes de 19 y 22 años de edad fueron secuestradas la noche de este miércoles en Manta, provincia de Manabí. Ocurrió en los exteriores de un centro de belleza. Una de las víctimas sería una ex reina de comercio de la ciudad e hija de alias Fito, líder de la banda de los choneros. Esto según información extraoficial que circula en el caso. 2 mujeres fueron secuestradas la noche de este miércoles en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas de 19 y 22 años de edad fueron raptadas en los exteriores de un centro de belleza. Una media cuadra, no sé, de las instalaciones, procedieron a secuestrar a 2 de las estudiantes que reciben clase en el establecimiento. Ellas son estudiantes, en realidad no sabemos qué fue lo que pasó, no escuchamos gritos, no escuchamos nada, nosotros estábamos dentro del establecimiento. El hecho ocurrió en el sector de Los Gavilanes,
aunque no hubo versión oficial de las autoridades, de manera extraoficial se difundió que una de las víctimas sería Michelle M., una ex reina de belleza, presuntamente hija de uno de los líderes de los choneros. Claro, es verdad que sorprende, y mucho más en este barrio, que es un barrio muy tranquilo. No se ve esa clase de hechos. El vehículo que habría sido utilizado para el rapto fue incinerado en la vía hacia Santa Marianita, en la zona rural de este cantón. No, el carro estaba prendido solito allá arriba. Ya, pues el carro se rodó más o menos aproximadamente unos 200 metros. El carro explotó y ahí se rodó hasta acá abajo. Tras la alerta, unidades de varios grupos tácticos de la policía y agentes de la unidad antisecuestro UNASE se desplegaron a la escena. También hubo operativos en otros sectores de Manta en busca de indicios. O sea, yo soy de Manta, claro, un temor terrible. Qué pena que cada vez se vean este tipo de acontecimientos en la ciudad, horrible. Vecinos consternados de una de las víctimas temen que la violencia criminal siga en aumento. Estoy preocupado por la situación que hay aquí en la pradera, porque casi no se ve tu casa por aquí, y temor por la chica que supuestamente han secuestrado, y Dios quiera que no le pase nada, pues. Hasta el cierre de este reporte, los operativos de búsqueda continuaban. Las dos jóvenes siguen desaparecidas. Dos buenas chicas, y le pido a toda la ciudadanía que ore por ellas, por favor. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y en Guayaquil, familiares de un taxista involucrado en un accidente de tránsito señalaron que sufrió un secuestro extorsivo y que actualmente desconocen su paradero. En este domicilio quedaba la fachada destruida y dos personas golpeadas, luego de que el vehículo amarillo se estrellara contra la vivienda. Nos asustamos porque fue como alguna explosión y fue la bebé que se levantó. Cuando le cayó los bloques todo a ella y ya estaba todita la pared, pero no vi yo el carro, nada. Yo decía que era temblor. El suceso ocurrió en las calles 16 y Segundo Callejón, sector de La Chala, en el sur oeste de Guayaquil. Agentes de la ATM encontraron el taxi abandonado a pocas cuadras del sitio. En horas de la mañana se identificó a quien conducía el auto amarillo. Se trataría de Anderson Moreira, de 28 años. Su padre acudió hasta el sitio del accidente en busca de reparar los daños provocados. ¿Me permite arreglarle esto? Porque esto es lo principal, porque no puede estar y vuelvo y digo, gracias a Dios la señora y la niña están bien. Sin embargo, se mantenía con la preocupación de no conocer el paradero de su hijo. La única pista existente es la que proporcionó esta ciudadana. Ella les manifestó que había pactado una carrera con su hijo, que alrededor de las 2 de la madrugada iban por La Chala. Anderson le manifestó que a través de una aplicación telefónica había observado que alguien desde ese lugar también solicitaba un taxi. Su joven pasajera le manifestó que acepte en vista de que ella se bajaría a pocas cuadras. Fue entonces cuando se subieron un hombre y una mujer, quienes supuestamente mostraron sus armas de fuego. Los otros pasajeros la cogen la cañona, dice, y la botan a ella. Y se vienen con el carro mío. La intención, no sé si era robarle el carro a mi hijo o no sé. Hay que no sé si mi hijo lo hizo a propósito o quién vino manejando el carro, no lo sé. El padre de Anderson señaló que desde ese momento nadie supo qué ocurrió con su hijo. No aparece mi hijo, ni el toy que lo llamo, toy no contesta. Por ahí compañeros andan buscando donde siempre es compañero, pero no sé nada. Informó José Morales. Vamos a la provincia de Los Ríos, allá en Buena Fe. Un bus interprovincial se impactó contra una vivienda. Datos preliminares informan que este siniestro se produjo por problemas de salud del chofer. Le contamos. Así terminó este bus de una cooperativa interprovincial en el cantón de Buena Fe, Los Ríos, luego de perder pista e impactarse contra una casa, un poste de luz y una motocicleta. El hecho ocurrió en horas de la noche. Hay una pérdida de carril de circulación de un bus de la cooperativa Saracay, disco 15, que se trasladaba desde Quevedo hacia Santo Domingo. Y a la altura aquí de los muros de Tigüín se desvía su trayectoria saliendo del carril de circulación hacia la izquierda. Según pasajeros, el accidente habría ocurrido por problemas cardíacos del chofer, al cual le encontraron convulsionando en el asiento del vehículo. Eso es lo que indican unos pasajeros. Ellos manifiestan que el conductor comenzó a sufrir unas convulsiones y por eso desvía su trayectoria, estrellándose contra
contra esta vivienda que se encuentra aquí en el sector. El conductor fue trasladado a una casa de salud y afortunadamente no se reportaron más personas heridas, informó Caterina Aguirre. La policía detuvo a 2 sospechosos durante un operativo ejecutado en el centro de la ciudad de Guayaquil tras el robo de un auto. Los aprehendidos registran antecedentes penales. Estas 2 personas fueron detenidas por robarse un vehículo, el cual, según autoridades, se cree iba a terminar en un desguazadero en Guayaquil. La afectada presentó la denuncia. Dice que salía de su vivienda e iba a realizar trámites en el centro de Guayaquil durante toda la mañana. En cuestión de minutos, su carro no lo divisó más. Afuera de la casa se llevaron el carro, lo abrieron en el centro, en Carchicolón, ahí lo abrieron y ya los tratamos de alcanzar porque los vimos. Pero que a los sujetos ya los había visto por el sector, que daban ronda y que inmediatamente sucedido el hecho dio el anuncio a la policía. Ya se los veía porque eran que se bajaban y se subían. Entonces ya lo que ya nos dimos cuenta, dieron la vuelta a la casa y en la esquina vimos que ya estaban abriendo el carro. Porque lo abrieron súper rápido, para mí que fue con alguna llave o algo así. Autoridades de seguridad actuaron y encontraron el vehículo, también a los sospechosos. Contaban que los individuos ya tenían un historial delictivo. Los hoy detenidos no justificaban su presencia en el sector y con las características ya dadas por la víctima, se procede a llevarles a estos individuos hasta la UPC. El uno tiene 8 detenciones por antecedentes de robo y extorsión y el otro tiene 3 antecedentes por robo y ocultación de cosas robadas. Los mismos fueron trasladados hasta la Fiscalía, en donde serán sometidos a los procesos respectivos, informó Julio César Saura. Y entró en vigencia la prohibición de circulación de 2 personas en una motocicleta durante las 24 horas del día. Esto en La Puntilla, en la parroquia de San Borondón. Desde este miércoles, la Policía Nacional, junto a la CTE, iniciaron los operativos de sanción. El Consejo de ese cantón de la provincia del Guayas aprobó en segundo debate la normativa, como medida para evitar hechos delictivos. Las sanciones serán la retención de la moto por 48 horas y en el caso de reincidencia serán de 96 horas. Y para el retiro de este vehículo liviano deberán pagar el 20% de un salario básico unificado. Vamos a la provincia de Los Ríos. Un hombre busca a su familia que abandonó hace 41 años cuando vivía en Manabí. A la edad de apenas 9 años escapó de su casa y ahora pues anhela a volver a ver y reunirse con ellos. Historias de vida que usted, por favor, si puede ayudar, mire este reportaje. Yo siempre seguía con la misma. Son las lágrimas de un hombre que ha pasado 41 años sin el abrazo de su madre. Salió de su casa en Manabí cuando tenía solo 9 años por temor a un castigo físico que le impondría su progenitora. Bueno, miedo porque siempre recibía maltrato de mi mamá. Entonces, qué sé yo, como no es muchacho, uno indefenso, no sabe nada de lo que es el mal. Entonces huyó a Guayaquil y posteriormente a la provincia de Los Ríos, donde vivió con varias familias. Una de ellas le dio un nombre y apellido porque no contaba con ningún documento. Por el momento ahorita me llamo Jorge Reyes García. Él es un chico trabajador, desde que yo lo conozco, meto las manos al fuego por él, nunca se ha metido en ningún problema, no tiene vicio. ¿Ustedes se criaron juntos, no? Sí, él se crió aquí, mi mamá lo trajo. A estas alturas de su vida, los recuerdos de su infancia no los tiene muy claro, solo los nombres de sus hermanos. De los varones es Raúl, Elías y yo, que soy Jorge. Y de las mujeres son Germania, Irma, Gilma y Elvia. Actualmente reside en Buena Fe, donde se dedica a la venta de frutas, mientras sueña con pedir perdón a su madre, aunque desconoce si aún vive. Los rostros de los suyos se han borrado de su memoria. Si usted tiene alguna información de la familia de este hombre, puede comunicarse a los números de teléfono en pantalla y así ayudarlo a tener ese reencuentro que tanto anhela. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. No olvide que en el Distrito Metropolitano de Quito rige pues el sistema pico y placa. Hoy no circulan
los autos y las motos que tienen terminación entre 7 y 8, entre 5 y 10 de la mañana y 16 a 21 horas. No lo olvide. Y el próximo lunes, cientos de estudiantes retornarán a las aulas de clase. Un equipo de este noticiero realizó un recorrido para constatar la situación de los planteles. Con esta información y más, enseguida regresamos. Hay que ver, es un abrazo grande a los que están desayunando. Son las 7:30 de la mañana, 6:30 allá en Galápagos. Escuche esto, el próximo lunes 22 de noviembre, cientos de estudiantes retornarán a las aulas de clase. La comunidad educativa se pregunta, ¿las instalaciones están en condiciones para recibir a los estudiantes? Un equipo de este noticiero realizó un recorrido para constatar la real situación de los centros de educación. Varias denuncias que llegaron a nuestras manos muestran la realidad de algunos establecimientos educativos. Mire con nosotros, rejas violentadas, canceles destruidos y saqueados, aulas llenas de basura. Es ante esta situación que decidimos constatar lo que hace varios días ya había confirmado la Unión Nacional de Educadores. El 28% de las instituciones tienen problemas, dificultades en el tema de las áreas sanitarias y el 80% de las instituciones no han sido dadas mantenimiento por parte del gobierno. De esta manera llegamos hasta un establecimiento educativo en donde, por más que llamamos a la puerta, no había nadie quien nos atienda. Sin embargo, aunque sin respuesta satisfactoria, recorrimos cada rincón constatando la situación del plantel. Puertas oxidadas, paredes despintadas, muros desgastados y el área de los baños descuidada fue parte de lo que pudimos observar. Mas esto no se mostraba tan urgente como al menos 12 aulas de clase cuyos techos denotaban el deterioro provocado por el tiempo. También días atrás la ministra de Educación se pronunció sobre la inversión que se necesita para reparar la infraestructura de los establecimientos educativos públicos. Sí es importante que la ciudadanía conozca que el déficit, las necesidades, las falencias de la infraestructura son muy grandes. Pudimos hacer una cuantificación estimada de la inversión requerida y es de 650 millones. Este año ya hemos iniciado con una inversión importante, obras que se están reiniciando, procesos de repotenciación, procesos de mantenimiento. Frente a esas falencias, instituciones como por ejemplo el Colegio Emilio Uzcategui ha tenido que recurrir además del apoyo distrital a la autogestión con padres de familia, para tener su institución dotada de todas las medidas sanitarias, de bioseguridad y de infraestructura que les ha permitido retornar de manera exitosa a clases presenciales. Durante el tiempo de confinamiento estaba destruida paredes, techos, el estadio, no había estadio, todo eso lo implementamos, lavabo de manos con el comité central y también sí nos ha apoyado el distrito, pinturas de aulas, como ustedes pudieron evidenciar, los diferentes espacios, se realizó con el trabajo conjunto. Me siento muy contenta porque la institución está preparada para el retorno a la presencialidad. Así como existen instituciones que mantienen hasta el último detalle físico y logístico para seguridad de sus estudiantes, nos encontramos a la espera de una respuesta del Ministerio de Educación respecto de qué sucede con aquellas que no se encuentran adecuadas, por obvias razones, para cumplir con las actividades presenciales. Con imágenes de Jorge Albuja, informó Javier Rosero. Y cambiamos de información. Ecuador será sede del cuarto Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil. El objetivo es concientizar esta problemática, tomando en cuenta que el 67% de los casos registrados se dan dentro del entorno familiar. Existen diferentes tipos de maltrato infantil, físico, psicológico, laboral. Muchos de estos casos llegan a extremos como privaciones, abuso sexual e incluso homicidios. El abuso sexual infantil ocurre en todo nivel, en todo estrato social, en zonas rurales o urbanas. Según datos de UNICEF, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes de la región son víctimas de maltrato físico, emocional o abuso sexual, siendo el 67% de casos registrados dentro del vínculo familiar. Es apenas un 16% de los casos de acoso y abuso sexual los que llegan a manos de la justicia, aquellos casos que son denunciados. Pero eso no es todo. El uso de la tecnología se incrementó con la pandemia y la falta de cuidado por parte de los padres o tutores de los niños ha hecho que también se incrementen los casos de ciberacoso y grooming. Aquellos niños que no tienen
un buen control parental, no tienen un filtro para no tener relación con un extraño a través de redes sociales. Este extraño puede llegar a información del niño y manipularlo justamente de forma emocional o psicológica. A esto se lo conoce como ciberacoso. El sexting ya es un nivel un poco más alto. Es cuando uno, a través de la manipulación al menor, ha logrado que el niño envíe fotografías con desnudos o semidesnudos, o a su vez la otra persona envía contenido no apropiado a los menores. Para que una persona cercana a los niños y adolescentes se dé cuenta de este tipo de abusos y violencia, es importante estar pendientes de los cambios que ellos puedan presentar. El niño deja de comer, el niño o la niña comienzan a tener actitudes que no tenían anteriormente. Por ejemplo, orinarse en la cama, no querer acercarse a una persona en específico. De repente deja de hablar, un niño que deja de dormir, un niño que le cuesta trabajo el estudiar, un niño que comienza a agredirse a él mismo. Estos son indicadores de algún tipo de abuso o violencia sexual. Una vez que se identifican estos casos, lo importante es denunciar y dar un tratamiento adecuado a los afectados. Pedir ayuda a especialistas, psicólogos, policía, presentar la denuncia. Si uno ya tiene la certeza, por favor, tenemos que presentar la denuncia. Una de las formas de frenar estos casos es a través de la capacitación. Es por eso que Ecuador será sede del 4º Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil. Los días 26, 27 y 28 de noviembre pueden hacer la inscripción a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como 4º Congreso Iberoamericano en contra del abuso sexual infantil. En otras redes sociales, Sin Secretos que Duelan. El evento se realizará de manera virtual y es totalmente gratuito, informó Sara Naranjo. Y la campaña Yo No Normalizo busca visibilizar la revictimización como una problemática en el proceso de denuncia e investigación sobre la violencia de género. Esto a propósito del 25 de noviembre que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si la violencia de género en sus diferentes expresiones representa una problemática social, desde la mirada de expertos, la revictimización y el mal manejo de casos de abuso en distintas índoles es la otra cara de la moneda que no estaría expuesta. Aquí se detallan algunos ejemplos. Por ejemplo, vivieron violencia sexual o adolescentes, la familia no les cree, la familia les cuestiona. Hay niñas que han tenido que salir incluso de sus casas porque la familia empieza a ejercer una serie de violencias contra ellas por el hecho de haber hablado, por el hecho de haber denunciado. Con la consigna Yo No Normalizo, un colectivo de asociaciones buscan visibilizar el tratamiento que funciones del Estado, medios de comunicación, actores sociales, autoridades y familiares utilizan cuando una víctima decide denunciar o exponer un caso de violencia. Se le juzga a la víctima o los titulares ponen en cuestión qué estaba haciendo la víctima, dónde estaba. Entonces puede ser por parte de los medios, puede ser por parte del entorno social de la propia víctima, a veces la misma familia. Los delitos sexuales y los delitos de violencia de género casi siempre son los peritajes los que nos ayudan a probar y lograr una sentencia, lograr que se defina que una persona es efectivamente agresor. Pero en ese proceso justamente es donde las víctimas más han referido que han sentido esta revictimización. Una encuesta realizada por el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer CEPAM mostró que en julio del 2020 los índices de violencia de género se dispararon, realidad que para la representante de Fundación Idea Dignidad no ha variado para este año. ¿Qué creencias tengo yo sobre las víctimas? ¿Qué creencias tengo yo sobre las mujeres, sobre los niños y las niñas? Porque si yo tengo creencias, soy la primera persona que tiene que revisar de dónde vienen esas creencias, a quién perjudican o benefician esas creencias. Contar una y otra vez un acto doloroso, sumado a las críticas y falta de credibilidad, mencionan las pioneras de la campaña, son algunas de las agresiones que se pretenden visibilizar, especialmente en niñas y mujeres que se atreven a romper el silencio, informó Caterine Aguirre. El municipio de la ciudad de Quito destinará más de $1.240.000 para eventos por los 487 años de fundación de la ciudad. Hay expectativa en el sector turístico para recuperarse, mientras que algunos ciudadanos desaprueban que se priorice recursos para las festividades. Veamos.
Aún en pandemia, pero con un porcentaje de vacunación alto, Quito celebrará 487 años de su fundación el próximo 6 de diciembre con una variada agenda. 405 eventos que incluyen conciertos, ferias y fiestas barriales. El gasto programado es de $1.720.000. La inversión del municipio será de $1.240.000 y el aporte de la empresa pública y privada será de $480.000. El 93% del presupuesto va destinado para la contratación de artistas nacionales. Creo que eso es fundamental porque las familias de esos artistas van a recibir esos valores, de esas familias van a hacer compras, van a realizar el movimiento que se requiere monetario y financiero que va a permitir la reactivación de... El presidente de la Comisión de Turismo y Fiestas, el concejal René Bedón, explica que este presupuesto es menor a comparación de los 2 últimos años. En esta ocasión dice que la intención es impulsar al sector turístico y la reactivación económica. Creo que es un momento importante, no solo para verlo como unas fiestas, sino para verlo como un mecanismo para la reactivación económica y que el dinero circule. Y precisamente hay gran expectativa del sector turístico. Las fiestas de Quito tienen incidencia en el comercio local y la ocupación hotelera. La recuperación de la industria de reuniones y convenciones también se active. La ocupación hotelera se encuentra entre el 25 al 30%, que es tremendamente bajo. Y ojalá que con este evento de las fiestas de Quito logremos encontrar la herramienta para llegar al 40%, ojalá más. Mientras que la reflexión de varios quiteños es distinta, algunos ciudadanos consultados desaprueban que se prioricen recursos para las fiestas y no para las obras de la ciudad. Y una fiesta donde podríamos gastar ese dinero en obras que el municipio puede dar. Pero la inversión que pueden hacer en asfaltado, en el alumbrado público, eso va a permanecer por mucho tiempo. Entonces creo que esa debería ser la inversión que deberían realizar. Entonces sí debería haber un poquito de conciencia en esa cuestión de la economía. No está bien de gastar el dinero en alguna festividad. En los próximos días, el alcalde Santiago Guarderas presentará de manera oficial el cronograma de fiestas por la Fundación de Quito con los aforos permitidos. Informó Priscila Cadena. Y regresaremos con noticias internacionales. Una serie de 7 tornados azotaron la isla de Sicilia en Italia, mientras que en Canadá las lluvias provocaron inundaciones. Enseguida regresamos.